para la capacitación en temas ambientales. Helio Peña. Continuamos. 107.5 FM Radar y Radar TV Canal 71, la tele de Querétaro. La entrevista Radar News. Bueno, muchísimas gracias. Son las 8 de la mañana con 5 minutos, 8:05. Agradezco mucho en la línea telefónica a la doctora Tere García Gasca, rectora de la Universidad Autónoma de Querétaro. Hemos hablado ya a lo largo de este espacio informativo de lo que hoy por hoy significa esa condición de las mujeres, esa condición que obviamente ayuda a generar nuevas expectativas, un esquema de desarrollo democrático, digno, de orgullo, de trabajo, de consecuencia, de tolerancia, de respeto, de amor, de confianza, que obviamente también se trabaja día a día en las diferentes instancias de la vida pues pública, de la vida personal, de la vida familiar, de todos que en este estado y en este momento, en este estado de Querétaro y en este momento obviamente tenemos que fortalecer y tenemos que reconocer sin lugar a dudas. A través de la Universidad Autónoma de Querétaro se han hecho también propuestas importantes para que este Día Internacional de la Mujer pues se convierta en una jornada importante, sustancial, pero también, decía hace un momento la doctora Tere García Gasca, en ver los efectos, lo que después de las marchas del día de hoy tenemos que estar reconsiderando para que sigamos trabajando, sigamos todos trabajando en lo que tiene que ver con esta condición de las mujeres en nuestro estado de Querétaro. Mi querida doctora Tere García Gasca, ¿cómo está? Buenos días. Aurelio, un gusto. Muchas gracias por el espacio. Un saludo a todo el auditorio. Como siempre, gracias, doctora. Gracias también por tomarnos la llamada, platicar con la audiencia de Radar News, primera emisión. La pregunta obligada es Día Internacional de la Mujer. Hoy tenemos que considerar y poner sobre la mesa temas complicados, temas difíciles, temas que deben atender las autoridades en cualquiera de los órdenes de gobierno. ¿Cuáles serían estos temas que hoy por hoy tendría que retomar el gobierno del Estado, a nivel federal incluso, para que podamos pensar en este Día Internacional de la Mujer, doctora? Bueno, desde luego es un día que conmemora la lucha de muchos años, de más de 2 siglos, digamos, o de 2 siglos de trabajo de mujeres que a través de la protesta y la lucha han ido logrando avances importantes en este camino por los derechos de las mujeres. ¿Qué habría que considerar? Hay mucho trabajo por hacer. Los rezagos más importantes económicos de educación se presentan en las mujeres. Sí. Y justamente la falta de perspectiva de género en todos los sentidos hace que las mujeres sufran violencia de diferentes formas. Hablaba ayer la doctora Gaby Nieto también en un programa sobre la perspectiva de género en las juzgadoras, ¿no? Sí, o al juzgar a las mujeres. Es muy importante porque finalmente no se cuenta con esta herramienta, no se cuenta con principios de perspectiva de género en educación, en legislación, en la vida diaria. Esto es lo que hay que ir trabajando, hay que trabajar con perspectiva de género y hay que ir logrando que las mujeres y los hombres cuenten con las mismas posibilidades de desarrollarse personal y profesionalmente, desde luego. Disminuir la brecha de género a través de las diferentes instituciones, sí, desde la perspectiva social, educativa, cultural. De repente se dice fácil, doctora, pero no es tan sencillo, ¿no cree usted? No, claro, no es sencillo. Si fuera sencillo, se habría logrado más rápido. Sí. Pero me parece que se han logrado avances muy importantes. Año con año sí se distinguen los avances, sí se distingue que se van tocando nuevos temas, que se van visibilizando nuevos temas importantes en los derechos de las mujeres en esta lucha y se empiezan a abordar, se empiezan a hablar de forma mucho más clara. Entonces creo que esto es un proceso, es un camino largo todavía, sí, pero sí, hay que transitarlo y desde luego pues no hay que quitar el dedo del renglón. Esta lucha de las mujeres por sus derechos, por nuestros derechos, es un camino sin retorno y bueno, se tiene que ir avanzando. Desde la perspectiva también de la Universidad Autónoma de Querétaro, en las 13 facultades, en la Escuela de Bachilleres, obviamente hay una composición muy importante de mujeres en el ámbito académico, de investigación, de vinculación, en el contexto administrativo incluso. Hay retos importantes. ¿Qué se ha logrado? Usted rindió su cuarto informe también de actividades al frente de la Universidad Autónoma de Querétaro. Obviamente, ¿qué se ha logrado en esta incorporación de mujeres a los diferentes ámbitos de la Universidad Autónoma de Querétaro y por hoy en Querétaro, doctora? Sí, en cuanto a la incorporación de mujeres, hay que destacar que la mayor parte de la población estudiantil corresponde a mujeres, con más del 55%
para posgrado, por ejemplo, Ujú. pero va disminuyendo. En preparatoria es el 60%, baja el 57% licenciatura y llega al 55% posgrado. Esto nos está hablando de una brecha de género, nos está hablando de un problema estructural que afecta a las mujeres para poder continuar en determinado momento con su desarrollo profesional. Y lo mismo vemos en el ámbito administrativo y lo mismo vemos en la investigación. Entonces, esto es parte de lo que tenemos nosotros que trabajar en la institución. Tenemos que identificar cuáles son las causas que están provocando estas brechas de género y cómo podemos irlas atacando, cómo podemos irlas resolviendo. Definitivamente necesitamos estructurar cambios que generen, que le den a las mujeres este camino, esta oportunidad de poderse desarrollar independientemente de, a lo mejor, de reglas estrictas, ¿no? Pongo un ejemplo. Las estudiantes de posgrado tienen tiempo límite para terminar sus estudios de posgrado. Si no vaya, hay cierta sanción por parte de CONACYT hacia la universidad y demás. Sí. Pero las mujeres en posgrado están también en la edad en la que son mamás. Entonces, eso se tiene que tomar en cuenta. Tenemos que generar espacios y tiempos para que las mujeres puedan desarrollar a la vez estas dos funciones tan importantes en sus vidas y también sensibilizar a los hombres que se hagan copartícipes de todo este proceso. En fin, es un ejemplo nada más. Pero es un tema muy complejo. Estamos en el camino, estoy segura que veremos buenos resultados en los siguientes años, pero no será sencillo. Doctora, le tengo que preguntar su opinión en esta misma sensibilidad que obviamente le da el ser rectora y conducir los destinos de la Universidad Autónoma de Querétaro. Hoy se esperan marchas, no solamente en Querétaro, a nivel nacional incluso, algunas con un toque así más fuerte, no sé si le deba decir hasta violento en alguna parte, pero pues son marchas que obviamente son formas de diferentes expresiones de las organizaciones de mujeres, de diferentes formas y colores, pero que obviamente tienen muchas cosas que decir y que señalar. Y usted decía que es importante mantener, conocer y además abrir canales de comunicación. ¿Qué esperan? ¿Qué ve usted que se pueda advertir y ver hoy en Querétaro y a nivel nacional de estas marchas, de estas exigencias que hoy se estarán planteando en nuestro país, doctora, con el Día de la Mujer? Desde luego, hoy es un día de protesta. Las mujeres no salimos a la calle a festejar, salimos a protestar. Y las protestas son eso, ¿no? Son manifestaciones de enojo, de dolor. Creo que las autoridades en principio deben comprender qué es la protesta, cómo se está manifestando, por qué se está manifestando de esa forma. Y hay que abrir canales de diálogo. El 8 de marzo no puede únicamente abrirse, reconocer que las mujeres vivimos violencia y que hay necesidad de hacer cambios y no hacerlos. Necesitamos abrir canales, mesas de discusión, foros, trabajos que nos lleven a generar cambios estructurales en la sociedad en todos los sentidos. Así entonces, no se trata de violencia, se trata de protesta. Y sí es importante que la ciudadanía también lo comprenda, porque si no, justamente se malentiende el fin de las marchas. Y sobre todo las autoridades. Sí, claro. Usted va a participar en la marcha, me imagino. Son dos marchas las que vamos a tener en Querétaro el día de hoy. En ambas marchas participan integrantes de la comunidad universitaria, entonces procuraremos estar un momento en cada una de las marchas, porque desde luego estamos apoyando todo el movimiento y tendremos también observadoras y compañeras de protección civil en las dos marchas para poder apoyar a las mujeres que lo requieran en el momento, ahí mismo, en el momento de la marcha. Vimos en la Ciudad de México que se cercaron monumentos, que se cerraron incluso el Ángel de la Independencia, el Palacio Nacional, el hemiciclo a Juárez, allá en la Ciudad de México. ¿No es un mensaje contrario a lo que realmente tendría que ver con las propuestas, con las protestas que encabezan o que representan las mujeres, doctora? Claro, es que no están comprendiendo la protesta. Y entonces, justamente al generar estas acciones, provocan estas acciones. Justamente lo que el mensaje que están mandando es equivocado. Y las mujeres, sobre todo porque muchas son jóvenes, justamente lo que van a enfocar su atención es en esos puntos y en esos objetivos. La autoridad debe ser más inteligente que eso. O sea,
El monumento no es lo importante. Sí sabemos del valor histórico y cultural de los monumentos y edificios, pero esta parte no es lo importante y es lo que la autoridad no ha alcanzado a comprender porque no ha profundizado en la protesta. Sí. Me parece un error, porque bueno, se está tomando de entrada como actos violentos y creo que ahí es en donde se está equivocando la autoridad. Donde tenemos que pensar en una sociedad más democrática, más tolerante, una sociedad también más comprometida con lo que tiene que ver y conociendo lo que sería justamente estas protestas de reclamo, como usted lo señalaba, doctora Tere García Gasca, de enojo, de dolor, de indignación, que también tendríamos que entender, conocer y comprender para lograr estos cambios institucionales que hoy por hoy reclaman las mujeres en todo el país, incluso también a nivel internacional, doctora, finalmente. Efectivamente, y en todo el mundo. Entonces, pues creo que hay un gran trabajo para las autoridades en todos los sentidos, incluyendo en el ámbito educativo. Tenemos mucho trabajo que hacer y lo primero que tenemos que hacer es traducir lo que nos están diciendo las mujeres a través de todas las manifestaciones, algunas pacíficas, artísticas, pero algunas de protesta. Sí, claro. Y esas traducciones las tenemos que convertir en propuestas que nos lleven a generar acciones concretas para ir resolviendo el problema de la brecha de género, de la violencia y de la desigualdad. Doctora Tere García Gasca, agradezco como siempre, pero no quiero desaprovechar la oportunidad sin preguntarle su opinión acerca de lo que pasó, y perdóneme que lo haga de esa manera, en el Estadio Corregidor el pasado fin de semana en este encuentro de fútbol. ¿Qué pasó? ¿Qué hay que entender? ¿Qué hay que reconocer? ¿Y qué hay que valorar de lo que obviamente pues cimbró sin duda alguna la sociedad queretana, doctora? Es bien complejo, Aurelio, es muy lamentable. Creo que todos estamos todavía en shock, estamos todavía consternados. Tenemos que conocer qué es lo que sucedió. Sé que hay una rivalidad importante entre estos dos equipos, que no debió haberse minimizado en ningún momento la posibilidad de una situación como la que se presentó, y hubo una omisión o negligencia o ausencia, o no sé pues incluso si fue complicidad de parte de las autoridades para que se generara todo lo que vivimos. Claro, lo ideal sería que no necesitáramos seguridad de ningún lado, ¿no? Porque sí, claro, la sociedad se comporta adecuadamente, pero tenemos grupos que no lo hacen y bueno, pues eventualmente tenemos que esperar todavía que las investigaciones se desahoguen y que nos entreguen respuestas a la sociedad. Pero por ahora creo que hay que trabajar mucho en el tejido social. Estamos saliendo apenas, estamos asomando la nariz de la pandemia, todavía no termina. Sí. Y desde luego la sociedad lo que busca es lugares seguros, recreativos, sanos, y lamentablemente pequeños grupos, porque son pequeños en número, pero hacen un caos, ¿no? Como lo que se generó el sábado y que lastimó a muchas familias. Sin duda alguna. Doctora Tere García Gasca, como siempre, mi cariño, mi admiración, mi respeto, y que este Día Internacional de la Mujer sirva justamente para reconocer a mujeres talentosas, de trabajo, de esfuerzo, que han tenido un desarrollo importante también para aportar a la sociedad queretana en este crecimiento que debemos sumar y que debemos equilibrar y que debemos considerar para que podamos entender que debemos construir un futuro mejor para todos en Querétaro. Doctora, le agradezco como siempre su presencia en este espacio de noticias y como siempre mi cariño. Muchas gracias, Aurelio. Igualmente, a la orden, aquí estamos. Gracias. Igualmente es la doctora Tere García Gasca, rectora de la Universidad Autónoma de Querétaro. No debemos olvidar, dice la doctora, que las protestas son de reclamo, son de enojo, son de dolor, porque deben cambiar estructuras sociales que ya no funcionan, que ya no responden a las demandas, a las necesidades, a las exigencias de las mujeres, a las exigencias sociales, pues particularmente de las mujeres, para que no hablemos solamente de los feminicidios, de la desigualdad, de la violencia, sino que hay un entorno social que culturalmente tendremos que construir entre todos a través de los canales de diálogo que son fundamentales para que exista y prevalezca siempre la razón entre todos nosotros y los valores fundamentales para el crecimiento y desarrollo de esta sociedad queretana. Las 8:19 a.m. Gracias por su amable compañía, su opinión siempre es la más importante. Hacemos una pausa, regresamos enseguida con más aquí en Radar News, primera emisión. Pausa y volvemos. ...8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. El 8 de marzo se celebra el Día Internacional de la Mujer, un día para luchar por la igualdad, la participación y el empoderamiento de la mujer en todos los ámbitos de la sociedad.
Fue promulgado por la Organización de las Naciones Unidas en el año de 1975, pero realmente se ha celebrado desde mucho antes. A continuación te mostraremos la cronología y antecedentes del 8M, una lucha imparable de más de 100 años de historia. Esta es la cronología del Día Internacional de la Mujer en el mundo. En 1909 se celebra en Estados Unidos el Día Nacional de la Mujer y se sigue celebrando hasta 1913. Para 1910, la Internacional Socialista se reúne en Copenhague y proclama el Día Internacional de la Mujer para ayudar a conseguir el sufragio femenino universal y otros avances. A propuesta de Clara Zetkin, se estableció la fecha del 8 de marzo para celebrar este día por primera vez. En España, a partir del 8 de marzo de 1910, la mujer pudo acceder a las enseñanzas superiores en igualdad de condiciones que el hombre. En 1911, como consecuencia de la reunión en Copenhague del año anterior, se celebra por primera vez el Día Internacional de la Mujer en parte de Europa, Alemania, Austria, Suiza y Dinamarca. Se pide el derecho al voto, el derecho a ocupar cargos políticos y el acceso a la formación profesional y al trabajo. El 25 de marzo de 1911 se produjo un trágico incendio en la fábrica de Triangle Shirtwaist de Nueva York. Murieron 123 mujeres y 23 hombres por no poder salir del edificio. Este hecho tuvo mucha repercusión en la legislación laboral americana y en celebraciones posteriores al Día Internacional de la Mujer. En 1913 y 1914, las mujeres rusas celebran por primera vez el Día Internacional de la Mujer como un movimiento en pro de la paz, justo antes de que estallara la Primera Guerra Mundial. En Europa se celebra por primera vez el 8 de marzo de 1914, el Día Internacional de la Mujer, celebrando mítines en contra de la guerra. En 1975, Año Internacional de la Mujer, la ONU promulgó el 8 de marzo como Día Internacional de la Mujer y lo celebra por primera vez a nivel oficial. En 1995 se firma la Declaración de Beijing por parte de 189 gobiernos, una hoja de ruta para conseguir los derechos de la mujer. En el 2011, el Día Internacional de la Mujer cumple 100 años. Entra en funcionamiento ONU Mujeres, que se convierte en una entidad de la ONU para la igualdad de género y empoderamiento de la mujer. En 2015, en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, el objetivo número 5 es lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y niñas. En la celebración de esta efeméride anualmente se presenta un tema central. Con ello se alcanzará un futuro más sostenible para todos los habitantes del planeta. Se efectuará un acto virtual el 8 de marzo del 2022 a partir de las 10 a.m., horario Costa del Este en Estados Unidos, y contará con la participación del Secretario General de las Naciones Unidas, activistas y personalidades relacionadas con la igualdad de género y el cambio climático. En Querétaro se están organizando 2 marchas pacíficas presenciales para hoy. La primera sale de la Plaza Constitución y buscará entregar una plebiscita a las autoridades estatales. Esta inicia a las 16 horas y la segunda sale desde Plaza del Estudiante a las 15:30 horas. Para Grupo Radar, Fernanda Martín. Y buscará entregar una plebiscita a las autoridades estatales. Esta inicia a las 16 horas y la segunda sale desde Plaza del Estudiante a las 15:30 horas. Para Grupo Radar, Fernanda Martín. En un momento estamos de regreso. Radar.